Niños y niñas, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales correspondiente al segundo parcial del segundo quimestre. El objetivo de nuestra clase es identificar las características del clima en las regiones naturales del Ecuador, establecer la importancia de las estaciones meteorológicas. Conozcamos la definición de clima y sus características. El clima es la agrupación de fenómenos meteorológicos. Estos pueden ser temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitaciones y vientos, que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado de la superficie de la Tierra. Cuando se dan estos cambios en cuanto a la atmósfera, se producen estos fenómenos meteorológicos que se denomina en conjunto el clima. Conozcamos las características del tiempo atmosférico y del clima. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera, es decir, cómo se encuentre ésta en un determinado lugar y en un momento dado. El tiempo atmosférico es irregular y cambiante. Por ejemplo, en una zona puede estar el clima demasiado caluroso, puede ser un día muy soleado, y de repente con el pasar de las horas, ese clima puede variar, puede aparecer la lluvia y es allí donde se da esta variación en cuanto al tiempo atmosférico, es decir, la atmósfera cambia su estado. Por su parte, el clima corresponde al conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan un lugar. El tiempo atmosférico que predomina en una zona, junto con todas sus variaciones, a lo largo del año, definen el clima de esa zona. Es decir, que el tiempo atmosférico puede ir variando a medida que pasan los meses y esto ayuda muchísimo a poder mantener el clima establecido en esa zona. Por ejemplo, en la zona de la costa, nosotros podemos encontrar un clima cálido donde el tiempo atmosférico puede variar en diversas partes del año. Existen meses donde se dan lluvias constantes y otros donde el clima ya baja su temperatura. Algunos aspectos que determinan estos cambios de tiempo atmosférico se dan por la altitud, latitud, relieve y la distancia respecto al mar. Analicemos cuáles son los factores que influyen en el clima. Tenemos el primero, la latitud. Si bien es cierto, en el globo terráqueo existen zonas más frías que otras. Por ejemplo, en las zonas que se encuentran en el centro del planeta, es decir, cerca de la línea ecuatorial, va a existir gran cantidad de aumento de temperatura, ya que los rayos solares llegarán con mayor intensidad justo en esas zonas. Mientras más se alejen de la zona ecuatorial, el clima irá cambiando, es decir, se notará presencia de frío al momento que se acerquen más a los polos. Otro factor que ayuda muchísimo en el clima es la altitud y el relieve. Las zonas altas y de relieve montañoso generalmente tienen climas con temperaturas bajas, es decir, hace frío y abundantes precipitaciones. A medida que el piso se va elevando, la temperatura va disminuyendo. Por ejemplo, la costa está a nivel del mar, sus temperaturas van a ser altas, es decir, que habrá mucho calor. Pero a medida que va subiendo este piso, es decir, en la sierra, el clima será más frío. La distancia respecto al mar también juega un papel muy importante, ya que existen zonas próximas al mar, generalmente presentan temperaturas templadas durante todo el año. Conozcamos la clasificación de los climas. Los climas pueden ser cálidos. En los climas cálidos, las temperaturas son altas todo el año. Entre estos climas cálidos tenemos el clima tropical, desértico y ecuatorial.
Los climas templados, por su parte, son un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío. Entre los climas templados tenemos el oceánico, mediterráneo, chino y continental. Y por último tenemos los climas fríos, que se caracterizan por tener temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Las lluvias en estas zonas son muy escasas. Los climas fríos son polar, subpolar, clima de alta montaña. Y bien, ese ha sido el tema del día de hoy, donde hemos conocido las características del clima y también su clasificación.